un rescate de la cultura a través de su música. Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta El Faro, un viaje hacia la mente humana, tu brújula en el fascinante mundo de la psicología. Durante esta expedición sonora, exploraremos las profundidades de la mente humana, desentrañando sus misterios y descubriendo las claves para una vida más plena y consciente. Testimonios, psicología, investigación, entrevista en la voz de los expertos. El Faro ilumina el recorrido. Salud mental y bienestar emocional. Acompáñanos en esta travesía de autoconocimiento y crecimiento personal mientras navegamos por las aguas profundas. Psicología al alcance de tus oídos. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde tengan todos ustedes, queridos Radio Escucha. Les hago la más cordial bienvenida a este programa, su programa, en donde veremos temas referentes a la salud mental y el bienestar emocional y tocando temas de interés para la gestión y prevención de las emociones y así obtener una buena salud mental. Y bueno, los invitamos a que sean partícipes, ya sea con algún comentario o alguna pregunta, a los teléfonos 317 382431 y al 317-382-6532. Por vía WhatsApp nos pueden mandar un mensaje al 317-121-2325. En Facebook nos pueden ver en directo por video en Radio Universidad Autlán 102.3 FM, en X y Instagram en @Radio UDG Autlán. Y también nos pueden escuchar vía internet en udgtv.com /Radio UDG /Autlán /. Y también nos pueden ver también en YouTube en XHANU Radio UDG Autlán. Saludo y agradezco a quienes integran el equipo de Radio Universidad Autlán, quienes conforman en la subdirección regional Alia Macías, en la producción a Silvestre Candil e Imanol Martínez, en la operación técnica y transmisión en Facebook Aldair Arechiga. Y bueno, bienvenidos nuevamente a este bonito programa El Faro, en donde día con día, cada jueves tenemos temas que tienen que ver con la parte de la psicología, y en esta ocasión viene un tema interesante que tiene que ver con navegando el océano de las emociones. Y no sé si ustedes se han preguntado pues, de dónde vienen las emociones, cómo funcionan las emociones, por qué sentimos lo que sentimos cuando tenemos una activación ante una emoción, qué es lo que nosotros, o cuál es la reacción ante esa emoción, por qué nos hace actuar de cierta manera, o bueno, podemos tener muchas preguntas desde dónde vienen, qué lo incita, ¿no? qué lo activa una cierta emoción. Y bueno, entre ello es entender las emociones como tal, y aquí es, para ello tenemos a una gran invitada que con anterioridad ya había asistido al programa, y bueno, aquí la tenemos de nuevo y próximamente va a ser colaboradora de este programa El Faro, a quienes les hago la bienvenida a la psicóloga Chelsea Patricia Paniagua Ladillo. ¿Es correcto? Radillo. Radillo, que me lo pusieron mal. Bien, Radillo. ¿Cómo has estado, Chelsea? ¿Tanto tiempo? Sí, tanto tiempo. Pues he estado
viendo ahí qué cosas hacer ya de este lado de la psicología. Ajá. Y estoy feliz también de estar en ese espacio. Ok. Intenta. Sí, es comentarles que ella, pues, como psicóloga, pues, está interesada, pues, en seguir investigando, en seguirse actualizando, y este espacio es muy bueno para ello. Y bienvenida nuevamente claro. al programa y bienvenida al equipo. Muchas gracias. Bien, y también tenemos como asistencia, teniendo en el equipo, a la maestra Irene de Jesús Arriola, quien nos ayuda también con investigaciones. Y ahí estamos en colaboración. Perfecto. Bien, bueno, ahora no está aquí, pero es bueno mencionarla. Bien, entonces, como se les mencionaba en un principio en cuestión del manejo de las emociones, aquí hay muchos temas que a lo mejor muchos de nosotros, muchas personas, la sociedad misma, no comprendemos del todo, ¿no, Chelsea? O sea, de por qué me siento de cierta manera, de por qué actúo, como les mencionaba, de dónde vienen las emociones, por qué están las emociones, ¿no? Sí, claro. ¿Qué podrías mencionar así como algo introductivo? Pues las emociones son algo que, bueno, son una respuesta Uh-huh. ante algo que yo puedo pensar, Uh-huh. que a lo mejor no es real, Uh-huh. o ante alguna situación que esté Uh-huh. pasando en mi vida. Sí, alguna, un refuerzo, no, una experiencia, ¿no? Ajá. O sea, no tiene que ser necesariamente algo interno, también puede ser algo externo, ¿no? Así es, puede ser interno o externo. Uh-huh. Inicialmente como algo externo, bueno, es parte de la naturaleza de la emoción. Sí. Bien, ¿y qué nos puedes mencionar tú, porque tú fuiste a las que escogiste este tema? ¿Qué fue lo que te llama la atención en cuestión de las emociones y para acá dárselos a conocer a los demás? Pues creo que es un tema muy importante porque no Uh-huh. muchas veces sabemos identificar cómo Uh-huh. nos sentimos y a veces reaccionamos ante algo Uh-huh. que luego nos podemos arrepentir también de eso. Uh-huh. Entonces siento que, pues como va el título, voy a ir navegando entre Uh-huh. estas emociones que estoy sintiendo y lo más importante, pues tratar de gestionarlas y darles como un rumbo. Uh-huh. Y no tanto hacerle caso a la emoción, porque muchas veces la emoción solo es momentánea. Sí. Llega, pero a lo mejor si me dejo guiar por ella no va a ser lo mejor. Uh-huh. Sí. Y aquí depende de la situación, con quién haya pasado la situación, ¿no? Del momento, o sea, está la persona, está el momento, está el ambiente que se esté viviendo. Por eso hay que saber cómo vamos a actuar ante cierta emoción. Así es. Y para ello hay que entenderlas, primero hay que conocerlas. Y esta parte es importante porque no sé si sepas, usted dentro de tu investigación, o sea, dentro de esto es de que todos o cada uno de nosotros vamos a interpretar una emoción de manera distinta. Sí, claro. ¿Sí? Sí. ¿Esto de acuerdo a qué podría ser? Pues viene un poquito más atrás de como nuestras vivencias, Uh-huh. de nuestra manera que nos enseñaron, Uh-huh. a responder ante Uh-huh. alguna situación. Entonces Exacto. puede pasar la misma cosa a alguien, Uh-huh. pero cada quien o sentir algo distinto o verlo de manera distinta, Uh-huh. porque al fin y al cabo somos individuos y cada Sí. individuo va a sentir y vivir de distinta manera. Exactamente. Entonces, a pesar de que todas las emociones tienen, o sea, más bien, la misma emoción puede tener la misma respuesta, el significado puede ser distinto. Sí, ¿Sí? el significado, cómo reacciono ante La ella, reacción, uh-huh. o si mi miedo puede ir un poquito más a fondo hacia otra cosa. Exacto, porque por decir, a mí me puede asustar ahorita una araña, ¿no? Uh-huh. Un susto normal que me sorprende, me puede dar esa sorpresa y me asusta, me da miedo. Y una persona a lo mejor ya generó o ha tenido una experiencia difícil con una de estas arañitas, Sí. y ya genera una fobia, por decir, ¿no? Que ya estamos Así hablando es. de algo muy distinto. Sí. Y que se va a tomar en temas posteriores. Aquí es presumirles que este tema no solamente se va a cortar aquí, vamos a seguir 2, 3 diferentes programas en los que vamos a manejar otros temas referentes a las emociones
para entenderlas desde dónde viene, o sea, desde cómo es que se conecta en el cerebro, qué parte del cerebro es donde se genera esas emociones, y bueno, entre ellas otros temas que tienen que ver con la anatomía de las emociones y es referente ya directamente al cerebro, ¿no? Sí. Y que son temas en el que nos van a, en cierta manera, relajar al momento de nosotros entenderlos, y van a ver, por decir, los neurotransmisores son todos los que, es todo lo que se forma en el cerebro, ¿no? Sí. Por eso lo vamos a ver en el siguiente programa. Sí, ya más a fondo. Y más a fondo, exactamente. Bien, por lo pronto pasamos a un primer corte de estación y volvemos a este interesante tema. Se mueve por dentro, pero no sabemos bien qué es. No siempre es tristeza, no siempre es enojo. A veces solo es una marea cambiando. Las emociones funcionan como un océano. No son buenas ni malas, simplemente están ahí, en constante movimiento, todo el tiempo. El problema no es sentirlas, sino no saber nombrarlas. Cuando no reconocemos lo que sentimos, reaccionamos desde la confusión. Pero cuando empezamos a decir, esto que siento es miedo, o esto es cansancio, algo se acomoda. No calma todo, pero le da dirección. Navegar empieza por mirar el mar y aceptar que hoy no está en calma y que eso también es parte del viaje. Iluminando las mentes curiosas. Estás en la sintonía de El Faro. En un momento regresamos. Esta es la radio que llevas a todas partes. Al trabajo, a tus viajes, a tus caminatas, en tus audífonos, en tu intimidad. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que afecta a todas las edades. Sus síntomas son fiebre, tos, ojos irritados y erupciones en la piel que se extienden por todo el cuerpo. Si tus hijas, hijos o familiares aún no están vacunados, acude a tu centro de salud más cercano. Ponles la vacuna contra el sarampión. Vacunar salva vidas. Vacunar es amar. Secretaría de Salud. Gobierno de México. El fentanilo te mata. Lo ponen en otras drogas para engancharte. Apaga tus pulmones, detiene tu corazón y destruye tu cerebro. El fentanilo te mata. Elige vivir. Llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Radio UDG, la radio que llevas en tus trayectos. Desde los rincones más profundos de la mente hasta las estrategias para el bienestar mental. El Faro. Continuamos. Nadie nos enseñó a navegar nuestras emociones. Nos enseñaron a aguantarlas, a esconderlas o a justificarlas, pero no a sentirlas sin hundirnos. Y aquí puede ser algo importante. Las emociones no se controlan, se atraviesan o se viven. La Asociación Americana de Psicología señala que reprimir las emociones de forma constante aumenta los niveles de estrés y ansiedad y puede tener efectos físicos como fatiga, insomnio o problemas cardiovasculares. Es decir que no sentir no nos hace más fuertes, nos desgasta. Cuando llega una emoción intensa, luchar contra ella suele empeorar la tormenta. En cambio, observarla, no juzgarla, cambia todo. Respirar, hacer una pausa, hablarlo con alguien o escribirlo son formas donde podemos ajustar las velas en este navegar. Esto no detiene el mar, pero puede evitar el naufragio. Aprender a navegar no elimina las tormentas, pero sí nos vuelve más capaces al atravesarlas.
aguanto más esta locura de la vida claroscura, de este casi videojuego, de ir buscando un faro ciego, nada más. Bueno, estamos de regreso aquí al programa El Faro y estamos hablando, como vieron aquí mi compañero Imanol nos da información sobre navegar de las emociones, y así como lo menciona precisamente, para no estar navegando a la deriva, ¿no?, en este mar de emociones, precisamente hay que llegar a este punto que es el manejo de las emociones. Así ¿Okay? es, sí. Y en ese sentido, ¿cómo se podría manejar una emoción? ¿Qué tienes tú al respecto? Pues para empezar, lo que implica ese manejo es reconocer y también regular la propia emoción que estoy sintiendo. Pero a mí me parece interesante de que cómo es que voy a poder reconocerla sin siquiera sé poner un nombre. No conozco qué emociones puedo estar experimentando o qué emoción se trata de lo que estoy sintiendo yo. Entonces, creo que es un punto importante dar ese paso atrás y decir, bueno, ok, ¿qué emociones hay? ¿Qué emociones existen? Para yo en algún punto decir, bueno, estoy sintiendo miedo o más bien me estoy sintiendo insegura o que vaya algo más para allá. Sí. Entonces, antes de manejarlas, hay que conocerlas. Sí, claro. ¿Sí? Y eso es de manera individual, como lo manejamos en la primera, en lo primero que hablamos, ¿no? Sí. En el primer bloque. Entonces, aquí conocerlas sí implica tener mucha conciencia al momento de sentirlas. Y más que la reacción de la emoción misma, es también entender cuál es mi conducta a partir de ello, ¿no? Y aquí está lo importante, no es malo, claro que no es malo, al contrario, es bueno sentir la emoción. Sí, es algo natural en nosotros como seres vivos, seres humanos. Entonces, aquí lo malo es ya después de que ya que cuando sentimos una cierta emoción, cuál es la conducta, ¿no? Sí. Y eso nos lleva, es desde el estímulo que estamos teniendo desde ese momento, nos va a llevar tiene que ver ahí lo que mencionas también al principio, que tiene que ver el pensamiento. Sí, justamente. Okay. Porque, bueno, se dice que antes de tener una emoción, hay justamente esto, un pensamiento que me hace reaccionar ante eso. Aunque también cuando sí se da una situación, yo pienso algo sobre eso que está pasando. Entonces eso es lo que me genera esta emoción. Claro, y ahí nos vamos a detener un poquito en los pensamientos, porque tiene que ver de cómo estamos conformados cada uno de nosotros, ¿no? Sí. Y también, como lo mencionamos anteriormente, experiencias. Justamente. Toda una historia de vida. Sí. Que conforme esa historia de vida no es más que el cúmulo de todas esas experiencias, momentos, situaciones que nos ha llevado a la vida misma de manera individual, ¿no? Y que, a final de cuentas, ahí tiene que ver una palabrita importante, que es qué significado le damos a ese momento, qué significado le damos. Es como yo les explico a algunos pacientes, mira, yo puedo tener una lapicera que para mí es muy importante, ¿sí? Tengo un significado muy importante dentro de esa lapicera porque me la dio mi papá, me la dio mi abuelo, herencia de no sé quién, o no sé, tengo un significado importante para mí. Sí. Cuando para ti puede ser una simple lapicera, ¿no? Sí. Entonces yo les digo, ¿qué pasaría si yo en ese momento te digo, no, pues esa lapicera ya no tiene que estar contigo, ¿no? Entonces hay una reacción emocional en ese momento, porque para ellos tiene un significado muy importante. Sí, y creo que también aquí podríamos hablar de lo que es la empatía, porque muchas veces, la persona, o sea, está la lapicera, y yo no espero que tú reacciones de esa manera si ya no vas a tenerla, porque yo no sé ese significado que tú le estabas dando, porque para mí va a ser una simple lapicera. Sí. Entonces creo que también es importante, pues eso, detenernos a pensar que a lo mejor para esa persona justamente sí es importante
Y si queremos saber, pues también es importante preguntar de hoy por qué está, o qué sucede, o por qué reaccionas de esta manera. ¿Por qué tanta importancia a ese objeto, no? Sí. Bueno, para mí eso es un solo objeto. Y desde ahí es donde se implica y aplican las emociones. Porque mucho tiene que ver, claro, obviamente, la parte externa, ¿no? Sí. Pero estamos hablando parte externa, son situaciones, momentos en los que nosotros no podemos tener un control directamente. Sí. Simplemente pasa y a raíz de lo que pasa le damos un significado. Como por ejemplo, no sé si te ha pasado, bueno, tú has presenciado algún momento difícil allá afuera socialmente, por decir, pleito, malestar, sí que no se lleven bien entre las personas, y cosas así, ¿no? Que nos van a alterar. O sea, todo lo que nosotros estamos viendo constantemente, todos son diferentes estímulos, todos. Como ahorita estamos bajo un diferente estímulo, ¿no? Lo que estamos ante la presión de lo que tenemos que hablar, y a lo mejor hay nervios, bueno, ansiedad, ¿no? Un poco de ansiedad, un poco de estrés por lo mismo, pero es empezar a entender de que las mismas emociones nos van a empujar a hacer lo que necesitamos hacer. Justamente, ¿no? Sí. Entonces, regresando a los pensamientos un poco, bien que quisiera estacionar ahí porque es muy importante. Y ahorita vamos a ver un poco más de las emociones principales que hay y todo esto. Pero, por decir, yo tengo un pensamiento, le doy un significado y después viene como esa respuesta, ¿no? Sí. Puede ser una conducta, puede ser ¿qué más puede ser? Otro pensamiento, ¿no? Y aquí estamos hablando, por decir, de una situación, no es un solo pensamiento, son varios pensamientos que pueden venir, ¿no? Sí. Y no es una sola emoción, pueden ser varias emociones. ¿Qué ejemplo nos puedes dar tú al respecto? Por decir, de una situación que se genera un pensamiento y una emoción. Pues pudiera ser, no sé, estoy con mi pareja, llega un mensaje y no se voltea el celular. Sí, híjole, y dices, oye, ¿qué está pasando? Ajá. Y no sé, a lo mejor estábamos viviendo un momento como muy bonito, muy íntimo de nosotros, pero sucede eso y se va a generar este pensamiento de ¿qué está pasando? ¿Por qué no? ¿Por qué volteó el celular? ¿Por qué esto? Entonces de ahí pues me genera esta emoción, a lo mejor me siento enojada o insegura por lo que se está pasando. Y pongámosles ahorita que hay fechas de 14 de febrero. Pudiera ser que fue un día antes del 14 de febrero y no sé, mi pareja estaba consiguiéndome un regalo y a lo mejor le estaban confirmando el pedido y ella no quiso que lo viera porque es una sorpresa. Entonces a lo mejor yo estoy creando toda mi historia en mis pensamientos y me están causando pues diversas emociones. Entonces de ahí entra cómo vamos a manejarlas. Entonces pues ya me di cuenta de todo esto, lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, y ahí nosotros podemos decidir dos cosas. Actuar desde esa emoción y esos pensamientos, o sea, yo ya me voy a molestar, yo voy a estar enojada, a lo mejor voy a ser indiferente, o bien decir, ¿qué pudiera estar pasando? O a lo mejor volteó su celular porque estamos en este momento, o alguna otra cosa también sería más positiva para que me tranquilice. Sí, exactamente. Ahí es, repito, de acuerdo al sentido que le des, ¿no? Sí. La posición que estés como pareja, y simplemente, por decir, hay personas que simplemente llegan, pasa una situación así como tú mencionas, se le quedan viendo y al siguiente día cortan, ¿no? O sea, no se meten problemas. Sí. Adiós, o ese mismo momento. Son respuestas que son muy impulsivas, ¿no? Cuando pudimos tener la opción de decir, ok, bueno, a lo mejor yo no voy a tratar este tema ahorita aquí y ya mejor pienso en algo que puede ser como que me regule la emoción, algo más positivo de que, no, a lo mejor fue porque estamos pasando este momento, no quiero estar en el celular. La regulo.
Pero si sigo teniendo esos pensamientos, bueno, a lo mejor no, o vuelvo a recordar la situación otro día y digo, ya me causa duda, a lo mejor voy a estar como alerta, pero lo más importante también sería, bueno, si ya estoy sintiendo todo esto, algo que me calmaría tal vez más, o como ejemplo personal yo sería como preguntar o acercarme, oye, o sea, pasó esto, yo me sentí de esta manera, ponernos primero nosotros lo que sentimos, lo que pensamos, que puede ser erróneo justamente. Entonces, acercarse con la pareja y decirle, bueno, yo me sentí así, así, o sea, quería saber cómo qué estaba pasando. Más que nada. Sí, aquí definitivamente es no enfrascarse en el momento, bueno, en ese ejemplo, ¿no? Pero vamos a profundizar un poco más en el respecto, pero primero vamos a pasar una pausa y volvemos un momento más. Estamos aquí de regreso y estamos hablando sobre las emociones y principalmente cómo manejar las emociones y también las situaciones a partir de ese manejo de las emociones, ¿no? Cómo responder ante un estímulo específico. Esto con finalidades de cuando nosotros tenemos ese control, pues principalmente también sabemos cómo reaccionar ante el momento y es menor como el impacto que podemos tener ante cierta situación. Con eso no quiere decir de que vamos a evitar o sentir, ¿no? Es algo normal sentir. Pero por decir una emoción, cuando mucho te dura, ¿cuántos segundos? Cuando mucho 5, 6, no sé, hasta 10 segundos. Bueno, depende. Pero es muy corto, o sea, la sensación de la emoción. Sí. ¿No? Es momentánea. Es muy momentánea a comparación de lo que llamamos un sentimiento, ¿no? Sí. Y bueno, hablando de las emociones, ¿cuáles son aquellas
se le maneja lo que son 6 diferentes emociones básicas, ¿no? Ya depende del autor, algunos manejan 8, pero ahora vamos a manejar 6. Sí. Dinos cuáles son esas 6. Bueno, pues es el miedo, la ira, la felicidad, la tristeza, el asco y ¿cómo falta? Son 6. La ira, el asco, tristeza, felicidad, sorpresa y miedo. 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 Sí. Y bien, aquí el punto es, bueno, todos hemos sentido esas, ¿no? Y todas esas emociones, ¿no? La sorpresa, el asco, etcétera. Pero aquí, ¿cómo lo maneja este autor, del que nos vas a mencionar, la ruleta de Robert Pulcricht? ¿Sí? Tú no estás afuera de este momento. Hay una combinación que puede haber, es para que lo entiendan los radioescucha. Sí. ¿Cómo se puede dar? Por ejemplo, él lo maneja de distintas maneras. Puede ser de que en las mismas básicas puedan combinarse, por ejemplo, como el miedo y la sorpresa. Pongamos un ejemplo, no sé, como en las películas de terror, está de que todo oscuro y escucho algo, entonces ya tuve miedo y mi sorpresa, me sorprendí. Entonces, ¿cuál va a ser mi reacción? Voy a estar alerta de lo que está pasando, voy a, no sé, asomarme a ver si no hay nada que pueda ser peligroso para mí. O también puede ser como sentir sorpresa también, pero tristeza en vez de miedo. Y ahí ya tendría que... Se genera como una decepción ante eso. Entonces pueden combinarse como las básicas o bien puede haber más profundo de esa emoción. Sí, como aquí lo marca, aquí estamos viendo una grafiquita que lo marca el autor, y está interesante de cómo la lleva a cabo desde el asco, por decir, se va a generar ante un momento de desconformidad o sí, de estar desconforme. Te puede generar también lo que es algo moral o algo reacio, ¿no? De lo que nosotros podemos empezar a sentir a partir del asco, depende de la situación, depende del momento. Sí. Y aquí es empezar a conocerlas y posteriormente en los siguientes programas les vamos a dar a conocer cómo es que se conectan estas emociones, ¿no? O sea, cuáles son sus funciones o qué es lo que lo genera a partir de no son más que neurotransmisores y se van a dar cuenta por qué. Sí. Bien, entonces tenemos las 6 diferentes emociones básicas, ¿no? Entonces aquí está lo que es la parte de la emoción como tal, la respuesta ante la emoción. Es entender de que cada emoción tiene una respuesta distinta o una función distinta o varias funciones dentro de la emoción. Sí. Entonces, por decir, ¿nos puedes dar un ejemplo? No sé si tengas esa información en cuestión del miedo, qué respuesta puede haber del miedo o algo así. Por decir, está lo del miedo. Una de las partes que puede generar es la ansiedad, ¿no? Sí. O sea, como parte... digámoslo, sintomática. Sí, lo maneja de esa manera de que a lo mejor yo puedo decir que es miedo, pero por mi contexto a lo mejor más bien me estoy sintiendo como así, ansioso. Y eso pues también es parte de la emoción que es como el miedo. Aquí como vemos pues puede ser como la ruleta nos da muchas opciones como que podríamos describirlas mejor. Digamos que la emoción es esa, ¿no? El miedo. Sí. Entonces, como algo sintomático, puede ser la ansiedad. Me puede estar sintiendo como ansioso. Exacto. Y la parte de lo que nos queda como parte de sentimiento, lo podemos poner, puede ser preocupado o agobiado, ¿no? Sí, es el que dura como más calando un poquito más. Exactamente. Entonces aquí es empezar también bueno, bajo ese conocimiento de las emociones, y es ponerlo en práctica, ¿no? Sí. De que cada uno de ustedes, como radio escucha, es entender cómo trabajamos cada quien nuestras emociones sobre esas bases que estamos mencionando. Es
de acuerdo al momento de la experiencia, cuál es tu pensamiento que se esté viendo en ese momento. Por decir, otro ejemplo puede ser ante un examen, ¿no? Las personas, es un ejemplo que yo doy dentro de mis sesiones, las personas que tienen, por decir, ansiedad ante un examen. Imagínate que yo te digo aquí en este momento que tienes un examen de aquí en 8 días, ¿no? Sí. Es un examen muy importante. En ese momento tú ya empiezas a generar pensamientos y ya hay emociones, ¿no? Sí. Cuando yo te digo, puede ser sorpresa, puede ser miedo, puede ser no sé. Entonces, a partir de ahí, tú, bajo tu esquema, tiene que ver, o sea, tú como persona, tu preparación, tu conocimiento, las herramientas que vas a emplear en ese momento para el examen, ¿sí? O sea, todo lo que ya tienes como base, eso es lo que te va a también ayudar a tener menos o menor sensación de ansiedad, de acuerdo a lo que tú ya tienes como conocimiento, sí, como aprendizaje, etcétera, o como herramientas de vida, totalmente. Y a comparación de una persona que sí, a comparación de una persona que no, o sea, quien tenga menos o más, ¿no? Conocimiento al mismo. Entonces, cuando yo te digo lo del examen, tú ya tienes una predisposición en ese momento, ¿no? Sí. Por decir, hay personas que pueden decir, no, ¿qué tal si me va mal? Me hubiera dicho antes, es muy poco el tiempo, y hay cierto como enojo, ¿no? También. O desacuerdo. Entonces, aquí vamos a empezar a entender, por decir, si yo te digo ahorita, tienes examen de aquí en 8 días, es muy importante para ti, es para un puesto laboral, etcétera. Sí. ¿Qué tendrías que hacer tú para que esa ansiedad aminorara o bajara la intensidad? Bueno, pues de entrada sí sentiría como miedo, me sentiría como ansiosa, nerviosa, entonces también preocupada, porque quizá no sabría mucho qué temas pudiera haber, pero investigaría un poco más para sentirme preparada de acuerdo al puesto. Exacto. Que sea como congruente con lo que voy a realizar o lo que espero de. Entonces, días antes a eso me voy a preparar, y también decir que, no sé, algo que también me ayuda a mí es que sí pienso muy de si esto es para mí, va a ser para mí, pero obviamente es mejor estar preparado también. Claro. Y hacerlo. Y ya en base a eso, pues sí me calma. Sí, mencionaste una palabra clave de la preparación como tal. Sí. Sí. Perdón, si no tenemos una preparación específica, pues claro, vamos a seguir bajo la misma mentalidad y bajo las mismas emociones. Inclusive pueden empezar como a escalar, ¿no? Sí. Como tener esa, a escalar, a aumentar. Y por decir una preocupación, se puede generar ya una ansiedad, ya se va a llegar el día y andamos todos ansiosos o todos nerviosos no existen, ansiosos, ¿no? Nervioso es algo coloquial. Sí. Entonces aquí el punto es de cómo nosotros vamos a afrontar las diferentes situaciones, ¿no? Y entender de que hay situaciones que nos van a agarrar de sorpresa, o sea, no tenemos la preparación. Sí. Sí, entonces esa es otra forma otro momento de cómo tenemos que manejar las emociones, ¿no? Por decir, si en ese momento el ejemplo que tú mencionabas de la persona, o sea, de la pareja, ¿no? Que voltea el celular y nunca te había pasado, fue sorpresa para ti, pues en ese momento puedes tener una respuesta no muy favorable, ¿no? Entonces, ahí me refiero que es algo de manera inminente, como sorpresa, ¿no? Sí. Y dentro de la inocencia, puedes decir, bueno, pues, ¿no? Sí. O te puedes enojar. Claro. Entonces aquí lo importante es, uno, dijimos conocer las emociones. Conocerlas. Y bueno, ya dijimos las básicas, que son la ira, el asco, la tristeza, la felicidad, sorpresa y miedo. Y eso es lo que nosotros entendemos como de boca hacia afuera, o sea, lo que nosotros sentimos, pero ¿por qué lo sentimos? Lo vamos a ver en la siguiente sesión, en la siguiente programa. Sí. ¿Qué más nos puedes mencionar en cuanto al manejo de las emociones? Pues las emociones
En sí se dice que tienen como una base evolutiva, de que cuando sentimos el miedo, pues esa parte de la huida, de la lucha y la huida, entonces me va a invitar a reaccionar de esa manera. Claro. O sea, y justamente como son de mi parte evolutiva, son como inevitables, pues entonces voy a tener como una reacción de primer momento, o a lo mejor pienso que voy a reaccionar a tal, pero también puede ser una pequeña pausa entre que llegue la emoción, porque justamente como decimos, son como momentáneas, y yo decido si lo escalo a través de lo que pienso, o llega y digo, y me observo, porque creo que también las emociones son parte de, se reflejan en el cuerpo. La gente a lo mejor se le hizo un nudo en la garganta, o de que le sudan las manos, o sintieron tensión. La gente reaccionamos de diferentes maneras ante una emoción, pero también lo podemos ver justamente en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo también nos ayuda y nos habla, entonces creo que hay que hacer esa como introspección para irnos conociendo, ya que tenemos como de base esta ruleta que la pueden igual buscar por si les interesa conocer como más de esto, la pueden buscar y, no sé, ante cuando me siento como aburrida, pues mi cuerpo también pues no voy a tener tanto ánimo, a lo mejor voy a estar mal así, sentado, esto, lo otro, entonces también mi cuerpo refleja lo que yo estoy sintiendo, la emoción que estoy sintiendo. Sí, definitivamente. Y es entender de que es un todo, ¿no? No hay separación mente-cuerpo como tal, es un solo sistema. Sí. Y bueno, volvemos al último bloque para seguir con este interesante tema. Bueno, estamos aquí en el último bloque de ese programa El Faro, y como bien estamos hablando sobre las emociones, la importancia de ellos, pero sobre todo cómo manejarlos o tener una buena gestión emocional. Sí. Y estábamos hablando en el bloque anterior de cómo, es un solo sistema, ¿no? El cuerpo, y de cómo el cerebro manda esas señales, ¿no? Al mismo cuerpo. Sí. Y bueno, aquí es otro tema que vamos a tratar más adelante. Es otro tema que tiene que ver con las emociones y lo que es el proceso de salud de enfermedad. Sí. ¿De dónde vienen? Sí, está muy interesante. De cómo la misma emoción mal gestionada y con una duración prolongada también puede generar por ahí algo físico, ¿no? Y vamos a ver diferentes respuestas.
para que vean la importancia de la emoción, de la psicología, de la salud mental. No solamente es todo físico, o sea, siempre, Sí. o sea, es importante lo físico, claro, pero para mi punto de vista y a lo que yo he estudiado tiene que ver más la prevención de cómo nosotros manejamos desde este tema, ¿no? Manejamos las emociones, gestionamos las emociones, como también la nutrición, ¿no? La nutrición tiene que ver, y todo eso es algo que nos, es algo que nos va a ayudar a no llegar a una enfermedad, ¿no? Sí. ¿Estás de acuerdo? Y hablando de eso, ¿qué ventajas puede haber en nosotros tener una buena gestión emocional? Pues de inicio nos ayuda a tomar mejores decisiones. Lo contrario a esto sería dejarme guiar por esa emoción, pero la ventaja de este manejo es que puedo tomar decisiones como más asertivas, más adecuadas para esos momentos. También pudiera ser otra ventaja que pues dentro de mis relaciones tenga un mejor vínculo, sea como vaya una relación más sana, que pues eso hace que tenga justo lo que hablábamos, empatía, o me pueda comunicar mejor, porque muchas veces también tenemos como respuesta pues evitar ciertas cosas. Sí. Y creo que es importante, bueno, acercarnos, hablar y empatizar. Exactamente. Bien, aquí y bueno, también hay otro que yo podría mencionar, que es el bienestar físico, mental, ¿no? Como tal, de lo que estábamos hablando. ¿Y habría otra? Puede ser como más productivos, por ejemplo, ya al hacer una actividad, un trabajo, una tarea que tenga ahí pendiente, pues voy a estar más concentrada en ese momento que en mi emoción, porque si no eso me va a distraer constantemente y no voy a ser tan eficiente. Sí, y estamos hablando actualmente de un mundo lleno de estímulos, saturadísimo de estímulos, ¿no? Todo el tiempo. Y somos ya personas o seres humanos actualmente que no podemos estar sin un estímulo. Sí. Porque llegamos al aburrimiento y no malo, o sea, no sabemos cómo manejar el aburrimiento, ¿no? Entonces, pero por ahí leí que el aburrimiento es la madre de la creatividad. Sí, entonces, he escuchado algo de eso. Hay que tener momentos así, ¿no? Para también ser más creativos. Y bueno, aquí es un tema muy extenso, por eso lo vamos a ampliar a 3 programas más. Sí. En el que dentro de esto lo interesante es principalmente, como bien mencionamos, entender la emoción desde la parte, desde tú como persona, o sea, de manera individual, ¿no? Sí. Y bien, ¿tú cómo resumirías este programa el día de hoy? Pues para empezar, como con el tema era lo que decía, conocer. Primero conocer, ahorita ya conocemos al menos las 6 emociones básicas, entonces ya podría decir, estoy sintiendo miedo, estoy sintiendo ira, estoy sorpresa. Entonces, conocerlas y de ahí darme cuenta de cómo yo reacciono ante eso. También son varios factores que podemos tomar en cuenta, así como lo que pienso, lo que siento y cómo reacciono ante ciertas situaciones. Entonces creo que es esa parte de mirarme a mí y eso me ayuda justamente a manejar la emoción, que es el tema que hemos estado hablando aquí. Y entender, o sea, como resumen también es entender de que una situación por sí misma no te lleva a la emoción. O sea, está la parte, ahí va a interferir, por eso me detuve hace un momento, en el pensamiento. Sí. Y le repito nuevamente, entender cómo es ese pensamiento, qué nos lleva a ese pensamiento y qué principalmente significado le damos a ese pensamiento o qué resultado, ¿no? Y es entender esta cadenita de la experiencia o de la situación que tengamos. Se va a generar un pensamiento o varios pensamientos. De esos pensamientos se van a generar, de acuerdo a los pensamientos y a la situación, se va a generar las emociones. Y de acuerdo a las emociones se va a generar una conducta, una respuesta, un resultado, como lo quieran ver, pero es una conducta, ¿no?
Y ahí es detenerse, yo les puedo decir, para conocer un poco más tu emoción, o bueno, si quieres modificar algún tipo de conducta, primero conoce tus pensamientos, cómo es que piensas, cómo es que antes de actuar, ¿no? ¿Cuál es tu pensamiento a partir de una situación en específico? Claro. Y es el ejemplo que tú pusiste, ¿no? En cuestión de la pareja, que están ahí con el celular, unos pueden pensar así como tú dijiste, de, bueno, nomás volteo el celular, a lo mejor no quiere que interrumpa este momento romántico que estamos teniendo. Y otros puedes pensar, este hijo está por cual, ¿no? Me está poniendo el cuerno. Sí. ¿No? Entonces son diferentes formas de darle significado a un momento en específico. Y para llevar la fiesta en paz, pues dices, bueno, pues, total, ¿no? Sí. Los resultados llegan a final de cuentas. ¿Cómo te sentiste el día de hoy, Chelsea? Pues me sentí a gusto, cómoda estando aquí, entonces espero pues estar constantemente por acá y aportar algo a todos los que nos escuchan por aquí. Sí, bueno, aquí es, te voy a poner varios retos. Okay. Quiero varios retos en el cual te vas a sentir poco a poco más en tu zona de confort, más tranquila. Pero aquí lo importante es dar a conocer esta información a la sociedad, para empezar a entender la psicología o la importancia de la salud mental desde la psicología, ¿okay? Desde el estudio de las conductas del ser humano, y parte de ello es empezar a entender esto, y por eso se decide alargar estos diferentes temas en cuestión de las emociones, no dejarlo nada más como un solo programa, porque sí es importante, así como mencionaste, sí ya conocemos, como nombre lo conocemos, ¿no? La ira, el asco, tristeza, felicidad, sorpresa, miedo, pero lo importante también es saber desde dónde vienen, dónde se producen, por qué se producen y cuál es la finalidad. Y aquí nada más les dejo un dato importante, por decir, ¿cuál es la función, o cuál crees tú que sea una función específica en el cerebro? O sea, tiene muchas funciones motoras y demás, ¿no? Pero hay una función en el cerebro natural que se da en el cerebro. ¿Cuál sería? ¿Cuál crees? No sé. Te lo voy a dejar de tarea. También no voy a investigar ahí. Pues es la sobrevivencia. Sí. Okay. Sí. Subsistir como especie humana o como especie. Sí. Sí, no quitemos de lado esa parte natural que somos como humanos. Entonces, a nosotros tener esa constancia, bueno, aquí entran las emociones, ¿ok? Sí. Bien, y como tú lo mencionaste, pues el miedo nos va a dar una respuesta, la ira nos va a dar una respuesta, el asco otra, y muchas, ¿no? Entonces, aquí el punto es de que antes, en los tiempos de los cavernícolas, sí, nada más tenían 2-3 estímulos que los alteraban, ¿ok? Pero hoy en día hay demasiados estímulos, muchos, por los que nos vamos a afrontar. Y es decirles que todos los días estamos sintiendo, bueno, hay emociones todos los días, hay circunstancias todos los días diferentes. Por eso la importancia de estos temas, Chelsea. Sí. ¿Quieres mencionar algo más? ¿Concluir? ¿Alguna frase inspiradora de tu parte? No, pues quizá invitarlos a que sigan pues esta serie que vamos a dar sobre las emociones y que se lleven lo mejor de estas partes. Sí, y todos los días es aprender algo nuevo, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues yo me despido. Gracias en la subdirección regional a Elia Macías, en la producción a Silvestre Canina y Manuel Martínez, en la operación técnica Aldeir Arechiga, y bueno, la invitada el día de hoy, a la psicóloga Chelsea Radillo. Sí. Gracias a todos por escucharnos. Un servidor y conductor de este programa, este bonito programa El Faro, se despide de ustedes, Roberto Joya Núñez, y nos vemos el siguiente jueves.